Ahí está. Vamos a enfocarnos en lo que es la jubilación ordinaria. Acá es distinto en el sentido de que se va a detallar, ¿sí?, por tipo de cargo. Lo que ustedes tienen que evaluar en el sistema de IPS no es tanto, ¿se acuerdan? Si en Nación nos fijábamos si era en relación de dependencia, si era autónomo, si tenía o no tenía aportes. Bueno, en el Instituto de Previsión Social no tenemos forma de compensar años de aportes, ¿sí? Lo único que establece como un piso mínimo, pero después vamos a ver que es un requisito obligatorio, es que la persona que requiera la jubilación ordinaria necesita tener al menos 22 años aportados en una o varias cajas que funcionen bajo el sistema de reciprocidad. ¿Qué es el sistema de reciprocidad? Si lo pueden anotar, anótenlo porque les va a ser útil. El sistema de reciprocidad es un acuerdo que se fijan entre las dos cajas, ¿sí? En este caso va a ser la caja de Nación, ANSES, y la caja de provincia, para compensar o para de alguna manera, la palabra justa es compensar cuando una persona tiene aportes realizados, ¿sí?, de manera mixta, así se llaman. Son puros los aportes para el sistema del IPS cuando computa toda la nómina de cantidad de años de aportes realizados para algún organismo de la provincia de Buenos Aires o de alguna municipalidad. No tiene que ser sí o sí el mismo puesto de trabajo. No es necesario que sea el mismo puesto de trabajo, pero sí siempre tiene que haber existido una relación de dependencia y el empleador sea algún organismo de la provincia o de las municipalidades. Eso se llama sistema, o ese aporte tiene un historial puro. ¿Cuándo es mixto? Bueno, es mixto cuando no alcanzan el 100% de los años que nos va a requerir el sistema, no alcanza con los aportes realizados al organismo, ¿sí?, al Instituto de Previsión Social, sino que la persona tiene aportados a otra caja. Entonces, hay reciprocidad cuando esas cajas firmaron este acuerdo para compensarse los años. Se va a tomar la caja que más aportes tenga y la otra va a transferir los aportes que realizó. ¿Se entiende? Entonces, vamos a un ejemplo donde sí existe acuerdo de reciprocidad, que es entre ANSES e IPS. Ahí tienen un acuerdo de reciprocidad. Si la persona trabajó, ¿sí?, 35 años para el Instituto de Previsión Social y no trabajó para otro organismo, o no queremos hacer valer otra caja, ese aporte o esa jubilación va a salir con aportes puros. Si esa persona trabajó 20 años para ANSES, 20 años para IPS y 15 años, ¿sí?, que no sean de manera simultánea, estoy hablando de continuidad, trabajó primero 20 para un trabajo y aportaba ANSES, y después 15, y después trabajó 20 para el Instituto de Previsión Social. Bueno, en ese caso, como los aportes están distribuidos en dos cajas, se va a llamar mixto. Y ahí lo que tenemos que ver es si firmaron o si hay acuerdo de reciprocidad. Entre ANSES y provincia hay acuerdo de reciprocidad. ¿Dónde podemos llegar a tener problema? Cuando la caja aportante sea alguna caja provincial de otra provincia, sea una caja profesional de otro lugar donde IPS no haya firmado acuerdo. Por lo tanto, esos años no los podemos utilizar para pedir al IPS. Entonces, resumiendo,
Antes de ver y evaluar, que vamos a ver que nosotros tengamos que resolver una cuestión de jubilación ordinaria, esperen que escucho ahí un ruido de fondo y se me va a perder la señal. Tenemos que analizar si esos aportes son puros o son mixtos. ¿Sí? Si fueron aportados a una caja o a más de una caja, los que nosotros queremos convalidar. La ley dice que necesitamos un requisito mínimo de 22 años de aportes en cajas, en una o más de una caja que haya acuerdos de reciprocidad. Eso es el requisito inicial. Y después va a distribuir o va a graduar la cantidad de años y aporte dependiendo de la función que se haya realizado como empleado. No se jubilan todos de la misma manera. ¿Sí? Entonces, una vez que superamos este requisito de 22 años de aportes en cajas de reciprocidad con IPS, vamos a pasar al segundo requisito, que es analizar los aportes y la edad de cada persona. Primero, servicios comunes. ¿Sí? ¿Qué interpretó la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires interpretó que no todas las funciones que se realizan generan la misma carga o la misma presión o el mismo desgaste en el empleado. Por lo tanto, los clasificó. Después ustedes harán su propio análisis si están de acuerdo o no con esta idea. Pero eso es lo que hizo, lo que se determinó en esta norma. Servicios comunes. ¿Quiénes son servicios comunes? Bueno, en servicios comunes es de manera excluyente. Son todos los que prestan alguna actividad para estos organismos, municipalidad o provincia, que no entran dentro de las categorías que siguen. ¿Sí? Entonces, el servicio común es el excluyente. Si yo no lo puedo ubicar en una de las categorías, no sé quién tiene ahí escucho un audio de fondo, pero bueno. Si yo no lo puedo enfocar en alguna de las categorías siguientes, va a ser servicios comunes. Un ejemplo claro es empleado administrativo, tanto del municipio, provincia o cualquier organismo, entra dentro de servicios comunes. Ese es un ejemplo claro, en cualquier orden jerárquico. ¿Sí? En cualquier orden jerárquico, un empleado es un ejemplo claro para que nosotros entendamos servicios comunes. Por eso acá le hice un dibujito de que estaba este hombrecito allí tomando nota. Bueno, ¿cuánto nos pide? Edad 60 años, independientemente si es varón o es mujer. En este caso podríamos decir que tiene un punto a favor respecto de los varones en comparación con ANSES, ya que los varones en ANSES son 65, bueno, acá es 60. Pero tiene la contraprestación para las mujeres y los varones de negativo, que pide 5 años más de aporte. Entonces necesitamos 35 años de aporte. ¿Sí? Entonces, para todo aquel empleado que acredite o que se quiera jubilar bajo este régimen de servicios comunes, tendrá que acreditar la edad y la cantidad de años de aporte. Hay un tema que voy a hacer acá un paréntesis, pero quiero que ustedes lo reflexionen, es que dentro de la función pública prima el orden jerárquico en cualquier organismo público. ¿Sí? Entonces van a haber empleados de menor categoría y a medida que van pasando el tiempo y se van concursando los cargos, van adquiriendo un orden jerárquico. Estoy hablando del funcionario público que está ejerciendo por trayectoria,
No estoy enfocándome en los cargos o los puestos que son determinados políticamente, que viene una gestión, tiene su equipo de confianza, termina esa gestión, se va, vuelven otros, ¿sí? No me enfoco en eso, me estoy enfocando en aquellos que están haciendo carrera administrativa como empleado público. Entonces, normalmente empiezan en un cargo inferior y a medida que va pasando el tiempo y se van concursando cargos, pueden ir accediendo a puestos jerárquicos superiores. Eso implica una mejoría en el salario, ¿sí? Por eso lo vamos a ver, que ustedes piensen que esta persona con servicios comunes puede haber empezado 5 años en la categoría E, vamos a ponerle un ejemplo, otros 5 años en la categoría D, otros 5 años en la categoría C, otros 5 años en la categoría B y llegó a la categoría A. Entonces, hago este paréntesis porque para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo acá tengo que acreditar que todos esos años fueron prestados a servicios comunes. No importa la categoría que haya ejercido dentro de la administración. Lo que vamos a ver en detalle es cómo se calcula el haber. Porque no cobra lo mismo el de la categoría E que el de la categoría A. Eso va a ser una clase más adelante. Entonces, servicios comunes, pongan que es por exclusión, lo definimos por exclusión, porque todos los que no estén en las categorías que siguen entran en servicios comunes. Es el que más requisitos nos pide, por eso tenemos que tratar de salir de servicios comunes porque es el que más nos pide. Después tenemos la clasificación de docente, ¿sí? Interpretó el legislador que los docentes ejercen dentro de la administración pública un trabajo que a priori los desgastaría, más por las exigencias del trabajo. Entonces, hay tres categorías de docentes, pero vamos a enfocarnos en dos que son importantes. Una es en esta que ustedes están viendo ahora en la filmina, que es docente de frente a grado o profesor de 20 horas, cátedras, o docente frente a alumno mínimo 10 años. Ahí hace una subdivisión. Así lo establece la norma, lo establece así. Entonces, ingresamos dentro de esta categoría, vamos a llamarle docente, un docente privilegiado, para que ustedes lo entiendan. Si trabajó ejerciendo la docencia frente a grado, frente al alumnado, por más de 20 horas, por lo tanto, si trabajé en un cargo frente a grado, pero trabajé 18 horas, no entro ahí. ¿Se entiende? Y frente a alumno, mínimos 10 años. Por ahí podría entrar ahí si estuve 10 años frente a los alumnos. Esta categoría de docentes, docentes especiales o docentes privilegiados, entre comillas, porque no es que tienen un privilegio por ser una cosa especial, sino solamente por el desarrollo y el desgaste de estar constantemente con los alumnos y con una carga horaria bastante alta. Edad 50 años y aportes 25 años. Acá también va a entrar el preceptor y también va a entrar al personal de cuerpo técnico que trabaje con alumnos que tengan alguna discapacidad. El concepto de docente es un poco elástico. No es que es solamente al profe. También va a entrar el preceptor y también va a entrar personal que trabaje en cuerpo técnico, que por ahí asiste psicológicamente o con alguna profesión a alumnos que tengan algún recorrido o algún tratamiento por discapacidad. Bien, 50 años y 25 años
de aporte. Se le hace una retención un poquito más que a los de servicios comunes, ¿sí? Como se jubilan antes, el porcentaje de retención es un poco mayor, pero bueno, son años que se ganan. ¿Mm? Bien. Vamos a seguir. La otra categoría de docente es un poco particular porque serían aquellos que estuvieron frente a alumnos, ¿sí? Pero no llegaron a 10 años ejerciendo la tarea docente, entrarían acá, serían los docentes comunes, y también se estira a todas las autoridades administrativas de la escuela, ¿sí? Normalmente director, el secretario, vicedirector, regente, otras autoridades que no están directamente frente al alumnado. Si nosotros nos ponemos técnicos y ustedes se tratan de llevar por la palabra, esa persona no es docente en el término de la ejecución de lo que está haciendo, el rol que está cumpliendo, pero se lo interpreta de esa manera. Al director, secretarios y algún otro cargo administrativo que pueda tener a la escuela o el organismo educativo. Fíjense que es un poquito mayor, en este caso, 55 años de edad y 30 años de aporte. Bien, vamos a seguir con el otro caso característico. Salimos del ámbito de la escuela. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Bueno, Sí. perfecto. Sí. Ceguera. Esta es ya una cuestión que no está tanto en el cargo en sí o en el ejercicio del trabajo, sino que está en la condición física del que lo ejerce. ¿Sí? Es como una cuestión subjetiva, está enfocada en el sujeto. Bueno, esta persona que tiene esta disminución en su visión va a poder jubilarse con la edad de 45 años y aportes 20 años. Parecería que vamos bajando, ¿no? Empezamos como con los servicios comunes y después empezamos a bajar. Sin embargo, la persona que tiene ceguera no es la persona que se jubila con menos cantidad de edad, ¿sí? Con menos cantidad de aportes, le pelea al que le sigue, que es el artístico cuerpo de baile. Este me encanta, porque los profesores de baile que participan del cuerpo de danzas artístico son los que menos requisitos de edad y de aporte se solicitan. Fíjense, 40 años de edad y 20 años de aportes. O sea que si una persona ingresa a trabajar a los 20 años, dentro de este cargo, a los 40 se jubila. ¿Sí? No, me parece que no existe otro tipo de jubilación menor en otra esfera, ¿sí? Ni en nación ni en provincia. Estimo yo que debe ser por la cuestión física que le desempeña su cargo, pero bueno, aquí está. Esto es lo que dice la norma, artículo 25. ¿Sí? Artículo 25. Está en el decreto que les había compartido. Y después tenemos insalubres. Artículo 26. Son las personas que trabajan en algún cargo que está ya predestinado, predeterminado como insalubre, ¿sí? Que va a ocasionar algún perjuicio a la salud. Y en este caso son 50 años de edad y 25 años de aporte. Entonces, yo les voy a mandar una tablita, ¿sí? Para resumirles todos los casos, pero bueno, tendríamos, a ver, si partimos ahora que ya tenemos
todos los casos que vimos, los repasamos, tenemos la jubilación ordinaria, es el mismo trámite, es un único trámite, pero va a diferenciar dependiendo del cargo o de la función que se haya realizado. ¿Eso se entiende? No es que estoy viendo distintas jubilaciones, estoy viendo un solo trámite que es jubilación ordinaria, pero depende de la función que se desarrolle. Entonces, ahí tenemos servicios comunes, que es excluyente. Todo lo que no entran en el resto van acá. Normalmente empleados administrativos. 60 y 35 años de aporte. Este es al que más años de aporte le exigen. De edad no nos choca tanto porque el sistema nacional prevé para los varones una edad mayor, pero en aporte sí es el que más aporte exige. Docente, tenemos docentes preferenciales, que son los que están frente al grado, con más de 20 horas o mínimo 10 años frente al alumno, 50-25. Docentes que en realidad no entran dentro de esta categoría porque no llegaron a cumplir esos requisitos o aún ejercen otras actividades, también entran acá. 55 años y 30 años de aportes. Después tenemos ceguera congénita, 28, sería el artículo 28, tendría 45 años y 20 años de aportes. El artístico cuerpo de baile, pónganse a estudiar danzas, 40 años, todavía estamos con tiempo para jubilarnos acá, ¿no? Con 20 años de aportes, enseñamos danzas. Y por último, insalubres, que es parecido al de docentes frente a grado, que serían 50 y 25 años. Entonces, me quedan unos 4 minutitos. Entonces, ¿cuál es la problemática o qué es lo que yo quiero que hoy nosotros podamos discernir o podamos entender? Primero, que va a depender en el cargo en que lo vamos a jubilar. El cargo que vamos a poder jubilarlo va a ser en aquel en el que trabajó más de 3 años consecutivos, o 5 alternado. Ese va a ser el mejor cargo que una persona tenga para poder jubilarse. Si yo fui director y ganaba 50.000 pesos, pero trabajé 2 años nada más, me voy a bajar al cargo inferior que tuve, ¿sí? Donde yo pueda acreditar 3 años, ese va a ser mi mejor cargo. Por eso, a veces los empleados públicos provinciales cumplen el requisito para poder jubilarse, pero apuestan a un mejor cargo, entonces van estirando la jubilación. No es que se jubilan, uy, ya llegué a la edad, ya llegué a los años de aporte, listo, me voy. Algunos sí lo hacen, sinceramente los que pueden lo hacen, pero otros, ¿qué hacen? Empiezan a analizar su historial, dónde trabajé yo, y necesitan acreditar mínimo 3 años en un cargo para poder jubilarse con ese cargo, ¿sí? Si yo en todos los cargos, para que ustedes tengan una idea, yo trabajé 20 años como administrativo, la última categoría, 20 años, y a partir de ahí, todos los cargos posteriores que tuve fueron de 2 años, 2 años, 2 años, por más que sea director o tenga algún cargo de inspector distrital y sea el más importante en la provincia de Buenos Aires en el área, me voy a jubilar con el cargo de empleado administrativo última categoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo acreditar más de 3 años en ese cargo. Entonces, eso es importante que nosotros lo visualicemos. Como hay una distinción, yo lo que hoy quiero que vean es que hay una distinción entre las funciones. Para poder llegar al cómputo pueden pasar 2 cosas. Una, que la persona haya
trabajado todos los años en el mismo área. Fue docente, listo, no vamos a discutirle. Fue empleado administrativo, fue empleado administrativo. O puede pasar que la persona haya trabajado en 2 o en 3 o en 4 categorías diferentes. ¿Se entiende el problema que estoy advirtiendo acá? Una persona fue docente 10 años, después encontró un cargo administrativo, lo llamaron de gobernación, se fue a la provincia de Buenos Aires, trabajó, no sé, otros 10 años como secretario y consiguió un cargo de director en alguna escuela y terminó los últimos 5 años como director de escuela. Entonces, ¿qué cargo le van a tomar? ¿El docente? ¿Cuántos años de aporte va a llevar esta persona? ¿Docente frente a grado? ¿Los años que trabajó como servicios comunes, como secretario de gobernación? ¿O los años como docente base, como director? ¿Entiende? Es un caso complejo el que le estoy explicando, pero es lo más común que pasa en la realidad, que la persona tiene un trayecto en su historial laboral que va saltando por distintos puestos que justamente son diferentes requisitos. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día miércoles, yo les voy a explicar, se llama prorrateo. Prorrateo. Se los voy a mandar en un video, en un audio. Es el tema más complejo. Si ustedes lo entienden, el prorrateo, listo, terminamos el curso prácticamente, porque es el tema más complejo. Y necesitábamos haber visto lo que vimos hoy, que existen distintas